Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Rosenberg. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Diálogos sobre Integración y Comercio, que estamos en tiempos de pandemia, que estamos organizando desde el BID Intal, un poco para discutir qué está pasando en Argentina, en el Mercosur, en América Latina en su conjunto, sobre los desafíos de política comercial e integración que tenemos en este particular momento. El jueves pasado, que fue la primera edición, participó el director del INTAL, Pablo García, y el gerente de integración del banco, Fabricio Perti, que de alguna manera nos dieron un primer panorama de esta discusión y también sobre qué está haciendo el banco en este momento tan complejo. Hoy vamos a estar conversando con un amigo economista muy importante en Brasil, Ricardo Marquardt, que es un gran especialista en este tema de comercio e integración y que durante más de 2 décadas dirigió la Fundación de Comercio Exterior de Brasil. Es una entidad muy especializada en el tema y que tiene una revista, la Revista Brasileña de Comercio Exterior, que es una revista insignia sobre este tema en la región. Así que creo que va a ser muy interesante. Y a mí lo pusimos como título no solo hablar de la pandemia, sino también hablar del COVID-19 y después. Y en parte no es caprichoso el título, porque el título tiene que ver con 2 cosas. La primera es que, obviamente, una de las cosas que más preocupa hoy, más allá de los sanitarios, siempre pensando desde nuestra perspectiva del comercio y la integración, es el tema de la emergencia, ¿no? Y en la emergencia, que es uno de los temas que yo quiero hablar con Ricardo, en la emergencia, obviamente, lo que importa y lo que más relevancia tiene desde el punto de vista del comercio y la integración es, por ejemplo, todo lo que ha surgido alrededor de lo que se llama la seguridad sanitaria y de la seguridad, y más recientemente, de la seguridad alimenticia. Esto es, las políticas comerciales restrictivas que están tomando algunos países del mundo y también de la región, orientadas a, de alguna manera, administrar los recursos de equipamiento médico y de insumos que tienen, de manera tal de evitar problemas de abastecimiento interno, pero eso claramente es un juego de suma negativa desde el punto de vista del mundo en su conjunto y del comercio internacional. Y más recientemente, decía recién, estos movimientos, estas trabas al comercio, estas restricciones a las exportaciones, se están observando también en el comercio de alimentos, y esto también es un tema que me parece difícil de ponderar en un mundo donde no hay problema de abastecimiento de alimentos y en donde la interrupción de este tipo de comercio creo que no beneficia a nadie y mucho menos a los países más pequeños y más pobres. Pero claro, los otros canales de transmisión de la crisis que vemos en la emergencia son los canales tradicionales, a través del comercio y obviamente el derrumbe de la demanda internacional y también problemas de oferta, habida cuenta del confinamiento que tienen nuestros países, obviamente generan canales de transmisión sobre precios y cantidades, y eso también lo queremos ver, lo vemos en la emergencia y queremos discutir hoy con Ricardo sobre eso. También los flujos de inversión extranjera directa, obviamente en un mundo tan delicado, tan complejo, los inversores internacionales se repliegan y los inversores nacionales también, esto es obvio. Estos son los canales directos que tiene la pandemia sobre el comercio y la integración. Y finalmente también en la emergencia lo que es interesante ver es cómo reaccionan los países a nivel nacional, pero también a nivel subregional y también a nivel multilateral o plurilateral. Una pandemia requiere soluciones o respuestas globales y también requieren soluciones o respuestas subregionales. Entonces, esto también nos va a ser interesante discutir con Ricardo Marquardt, pero obviamente esto es una parte de la película o de la foto. La otra es qué nos espera después, porque esto, esperemos, más antes o más después, va a ir remitiendo, y el contexto internacional que nos vamos a enfrentar después es un signo de interrogante. Signo de interrogante que ya se está escribiendo mucho al respecto acerca de si lo que viene es un mundo diferente, si lo que viene es una profundización de las tendencias que hemos visto en los últimos años hacia cierta
proceso de reducción o de menor dinamismo de lo que llamamos globalización o internacionalización productiva y comercial a escala global. Digamos, si es eso lo que se viene o si es más de lo mismo, si vamos a ver un renacer del rol del regionalismo en ese contexto o no, si las cadenas globales se van a transformar en cadenas más regionales, si va a haber una nueva ola de Estado y sustitución de importaciones en el medio. Entonces, me parece que este también es un momento para pensar y para analizar las posibilidades reales de empezar a diseñar un nuevo mapa de desarrollo e inserción internacional de nuestros países en este contexto incierto que nos espera a nivel global. Y obviamente en ese contexto, cuál es el rol que va a tener el regionalismo y el Mercosur en ese contexto. Entonces, me parece que me interesa discutir estos temas con Ricardo. Al final ya lo voy a introducir, pero al final del diálogo vamos a tener algunos minutos para algunas preguntas, así que está habilitado el chat para que nos hagan llegar a nosotros algunas interrogantes, pero ya metiéndonos en el tema y agradeciéndote, Ricardo, que te hayas prestado para esta conversación. Nos conocemos hace muchos años y espero que te agradezco y espero que nos divertamos en este diálogo y que resulte interesante para la gente. Lo primero que te quería preguntar es respecto a cómo está reaccionando Brasil frente a este desafío tan complejo y en particular sobre la política comercial de inversiones y de integración en este contexto tan complejo. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos los que nos escuchan y agradezco mucho al Biental y particularmente a vos, Ricardo, la invitación y espero que podamos contribuir un poco a algunas reflexiones. Un pedido de disculpas inicial. Cuando un brasileño habla en portuñol, a todos los argentinos les parece muy simpático. Pero cuando uno que nació en la Argentina comete errores en español o en castellano, a nadie le cae muy simpático. Y los voy a cometer. Recién hablaste de seguridad alimentaria. Si me hubieras dicho antes, yo hubiera dicho seguridad alimenticia. Y entonces, ese tipo de deslizamientos de una lengua para otra después de 40 años, más de 40 años en Brasil, infelizmente los cometo, así que desde ya les pido disculpas y espero que no cause antipatía. Bueno, antes de responderte sobre la política comercial en el contexto de la pandemia, me gustaría hacer una introducción. Yo creo que la introducción nos va a ayudar a enmarcar mejor la discusión. Me voy a retrotraer un poquito. Desde 2016, cuando después del impeachment de Dilma Rousseff asumió Temer, yo te diría que prevalece en Brasil una visión reformista y liberal. O sea, ya lleva 4 años. No significa esto significa que en el debate de ideas ha avanzado mucho esta visión, y en el debate y en la convicción o de alguna manera de las élites brasileñas también. No significa que el debate esté totalmente saldado, que esté totalmente timido, pero Brasil tiene una visión reformista y liberal, digamos así, que no tiene origen en el gobierno Bolsonaro, ni siquiera en su ministro actual, Paulo Guedes. Y esto me parece que es bueno tenerlo en cuenta. Esta es una tendencia de más largo plazo, me parece a mí, que en el caso de Argentina habría que prestarle atención. No es una cosa coyuntural. Recordemos que en el gobierno Temer, él tenía un programa que se llamaba Puente hacia el Futuro, y fue en ese momento que se inició, digamos, las iniciativas de reformas en diversos ámbitos. Una que pasó demasiado rápido y sin mucha gran discusión, medio sorprendentemente, fue la reforma laboral,
que flexibilizaba bastante los contratos. La que no llegó a pasar, los contratos de trabajo, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. La que no llegó a pasar en su momento fue la reforma previsional, que estaba bastante avanzada la discusión. Había una propuesta bastante ambiciosa en ese momento, pero el gobierno Temer acabó después de que tuvo los episodios de grabaciones poco republicanas que todos recordamos, y ahí fue imposible remontar ese ímpetu reformista. Pero cuando asume el gobierno Bolsonaro, con un ministro un superministro al cual delegó prácticamente todas las funciones en economía, y un superministerio bastante abarcante, digamos así, con muchas áreas, inclusive el área de comercio, que antes tenía un ministerio específico y quedó subordinado ahora al Ministerio de Economía. El discurso, que no era el discurso del presidente, jamás lo había sido previamente, Bolsonaro jamás había caracterizado una posición liberal, era más bien estatizante, y poco opinaba sobre economía, pero estas iniciativas reformistas fueron retomadas. El año de 2019 fue consumido casi enteramente por la reforma previsional, pero ya estaban engatilladas con iniciativa un poco del Congreso y otro poco del Ejecutivo, reformas tributarias, la reforma tributaria y también la reforma administrativa del Estado. Y, digamos, la apertura comercial y las privatizaciones también hacían parte de este programa, bastante anunciado y bastante divulgado para el público interno brasileño. En materia de privatizaciones se avanzó muy poco, y en materia de apertura comercial aún menos, en realidad. Y aquí un poco los sectores más aperturistas reclaman un poco del atraso de esas reformas. Todavía el año pasado, la novedad fue la finalización de las negociaciones con la Unión Europea y con la Asociación Europea de Libre Comercio. Estas fueron las novedades aperturistas que hubo el año pasado, y que este gobierno las abrazó enteramente. En Argentina se supone de que el protagonismo fue mucho más del gobierno anterior, pero contaban con la total agrado y aplauso y empuje también del gobierno brasileño. Y a partir de estas dos conclusiones de las negociaciones, esta vez con bloques importantes significativos. Recordemos que el Mercosur solo tenía negociaciones establecidas o acuerdos establecidos con países muy pequeños, Egipto, Israel, la Autoridad Palestina, en fin, nada demasiado relevante en términos de grandes mercados o grandes volúmenes de comercio. Estas dos negociaciones dinamizaron un cambio en la agenda doméstica, inclusive del Mercosur, en la agenda interna del Mercosur. Brasil, que estaba en ese momento en la presidencia pro tempore, preparó una reforma de la tarifa externa común para proponerla en la reunión de diciembre. Era también, digamos, este tema también estaba siempre en el Mercosur. La propuesta de reestructuración y reformulación de la tarifa externa común dormía hace algunos años en la agenda interna del Mercosur. Y sin embargo, en este momento, Brasil decidió resucitarla, digamos así, y darle un contenido más específico, con una propuesta de reducción de la tarifa externa común a la mitad, digamos así, en un periodo de 4 años. Esta es una propuesta que de alguna manera cruzó entre los socios para su discusión en el final del año pasado. Y hubo otras adaptaciones, o sea, el Mercosur, dado que había en principio concluido sus negociaciones con la Unión Europea, tenía que readaptar mucho de sus acuerdos internos, porque muchas de las liberalizaciones que se habían propuesto en el acuerdo con la Unión Europea y con el área europea de libre comercio
avanzaban mucho más de lo que habían avanzado los propios países en sus acuerdos internos. Entonces había propuestas de readaptación en muchas áreas en las cuales había que por lo menos ponerse a tono con aquello que ya habíamos acordado, aún no ratificado, pero sí acordado con socios externos. Y creo que inclusive, yo creo que ustedes en el BID ya habían comenzado a trabajar en propuestas de readecuación de algunos acuerdos o de algunas políticas de la agenda interna del Mercosur. En términos también de dinamización de la agenda externa, de la agenda digamos, del Mercosur, teníamos los acuerdos automotivos. El acuerdo automotivo que habíamos suscrito también había cambiado un poco, porque finalmente le pusimos un término, ya no me acuerdo si es 2029, pero de alguna manera sin condicionantes, habíamos establecido una liberalización del comercio interno en el régimen automotivo. Y tal vez una cosa que no puede haber pasado desapercibida un poco en Argentina, pero en el acuerdo automotivo con México, Brasil liberalizó. Finalmente no estableció ningún condicionante y estableció el libre comercio automotivo con México, mientras Argentina no. Argentina creo que lo prorrogó por 2 años, por lo menos, para ver lo que hacemos después. Con esto quiero decir de que el año pasado fue un año que, después de un Mercosur que permaneció durante muchos años prácticamente paralizado y con nulos avances en ninguna de las agendas relevantes, digamos así, parecía que se iba a dinamizar. Ahí vino el coronavirus, que es de lo que vamos a hablar hoy. Se paralizó, todo esto se paralizó. Yo ni siquiera sé si la traducción a todas las lenguas de los acuerdos suscriptos está disponible, si la letra chica está disponible, para que podamos observar, digamos así, aquello que fue acordado en su máximo detalle. Pero bueno, entonces ahí sí me puedo, dado este marco introductorio que me parece importante, te diría de que puedo entrar en poco cuál fue la reacción de política comercial de Brasil al coronavirus, y te diría que esto no escapa mucho de lo que hicieron la mayoría de los países. Si usamos una taxonomía bastante comprimida, digamos así, de 4 áreas de política comercial, te diría que Brasil cerró sus fronteras y Néstor repitió lo mismo que hasta el 20 de marzo por el informe del grupo ALERT habían hecho otros 54 países. Esto fue una actitud bastante común en la mayoría de los países importantes, digamos así. En segundo lugar, la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Sí, también las adoptó. Entre las no arancelarias suspendió un antidumping que teníamos con China y con otros países que involucraba agujas inyectables y tubos de vidrio para recolección de sangre, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es la única que yo recuerdo en materia de barrera no arancelaria. Y en términos de barreras arancelarias, sí, a través de diversas resoluciones del Grupo Ejecutivo de la Cámara de Comercio Exterior, se redujeron las alícuotas del impuesto de importación de unos 313 productos, todos de alguna manera productos médico-hospitalarios que tenían vinculados con la COVID, con el COVID-19. Esto fue, en las propias resoluciones está enunciado esto, de que estas rebajas correspondían al marco emergencial que estábamos viviendo. Es un número, estoy hablando de 313 ítems, ¿no? 8 dígitos del nomenclator de la nomenclatura del Mercosur. Vale la pena decir de que en estos ítems que fueron estudiados tanto localmente como internacionalmente, localmente había un estudio ya hecho por la Fundación Getulio Vargas, Julia Valls, que mostraba que nuestra tarifa media aplicada para la nación más favorecida de estos productos orillaba el 10%. La de la mayoría de los miembros de la OMC, o sea, el promedio de los miembros de la OMC era de 4,5, digamos así, y de algunos países desarrollados, o sea, de la Unión Europea o de Estados Unidos, era 0,9 o 1,5, para mostrar de que Brasil
Y Argentina está igual. Después, cuando me encontré con los números de un estudio realizado por la propia OMC, Argentina está en fin, es una diferencia en los décimos, pero era igual que Brasil, como no podía ser muy diferente, digamos así. Y por lo tanto nos encontramos prácticamente como los países más cerrados del mundo en materia de comercio de este grupo de productos médico-hospitalarios. Yo creo que después nosotros teníamos la India, Bielorrusia y algunos otros países, pero éramos, no sé, de 132 países, digamos que éramos el centésimo vigésimo primero, digamos así, para decirlo de esta manera. Y la conclusión del estudio de la Fundación Getúlio Vargas es que a pesar de esa elevada protección, que en algunos ítems era bastante más alta que el 10%, en equipamientos médicos, en equipamientos de protección individual llegaba al 16 o 17%, no había servido, digamos así, para impulsar una industria nacional importante. En realidad, dados, y ya estoy terminando, dados las ventajas de escala de muchos países, Unión Europea, Estados Unidos y principalmente China, las compras finalmente las derivamos al exterior y así nos tornamos altamente dependientes, como después descubrimos con la pandemia. Restricción a las exportaciones, sí, las establecimos también. Creo que no fue oficial, pero fue de hecho, porque en el caso de respiradores, barbijos y equipamientos, los pocos que había de producción nacional de equipamientos de seguridad individual para el personal sanitario, el Ministerio de Salud prácticamente compró toda la producción doméstica y inclusive impulsó asociaciones de firmas industriales que no eran especializadas, por ejemplo, en la producción de respiradores, igual que ocurrió en tantos países del mundo, para que se asociaran con las pocas que eran especializadas y de alguna manera ampliar la capacidad de producción. Recuerdo una declaración del ministro de Salud, hecha en el antiguo ministro de Salud, Luis Enrique Mandetta, que decía de que habían comprado respiradores en la Argentina, pero en Córdoba, me parece muy específicamente, pero que Argentina bloqueó esa exportación. Lo dijo con total tranquilidad, porque dijo, lo mismo hacemos y haríamos nosotros, o sea, no lo dijo en tono de queja, ni nada, el mundo es así y así se está comportando el mundo. Esa fue más o menos la forma en que lo relató, pero esto significa que Brasil también, sea por comprar integralmente la producción nacional o de alguna manera desestimular a los productores domésticos a que vendieran al exterior de una u otra forma no oficial, acabó imponiendo las restricciones a las exportaciones. La cuarta medida que muchas veces se menciona no la adoptamos, y en esto la mayoría de los países de América del Sur, que es las facilidades al comercio. No hubo ninguna medida en ese sentido. Creo que el único país que adoptó una medida, especialmente en el área médico hospitalario, fue China. Entonces, te diría que reaccionamos de una manera bastante similar a la que reaccionó la Argentina. Algunos países aumentaron sus barreras arancelarias a los productos médico hospitalarios. Esto ha ocurrido también. No entiendo muy bien la racionalidad de esto para esos países, pero nosotros no, las bajamos, y esto de alguna manera en algunos relatorios de la OMC fue festejado, pero en todos dijeron que, y esto es verdad, de que eran medidas en principio emergenciales y transitorias, o sea, para aquellos que propongan una liberalización, no apuntaban en una dirección muy clara de mantener estas medidas después que acabara la emergencia. Pero bueno, esta fue la política comercial que adoptó Brasil, y creo que con esto respondí un poco. Muy, muy interesante. Claro, obviamente cuando uno habla entre países pequeños, la reacción no es la misma que cuando habla de los países mayormente productores de estos bienes y productos médicos, ¿no? Pero obviamente en la emergencia prima el sálvese quien pueda, pero el sálvese quien pueda no siempre es la solución más óptima, y ahí de alguna manera los reguladores internacionales
deberían haber jugado un rol o deberían estar jugando un rol tal vez más importante que el presente. Y yendo al punto, me pareció interesante tu introducción porque obviamente habla de cómo el Mercosur estaba entrando, parecía estar entrando en una nueva senda a partir del acuerdo con la Unión Europea, que como bien decías, había entrado en un cono medio de incertidumbre a partir de la asunción del nuevo gobierno en Argentina, aunque las autoridades argentinas con algunas manifestaciones parecían expresar la continuidad de los esfuerzos, pero bueno, estaba por verse. Y surge la pandemia y esto parece ser una historia, parece, lo que vos contabas parecía ser historia pasada, pero remota, y resulta que es de hace un mes o un mes y medio atrás. Pero vinculado a este tema, el Mercosur también frente a la pandemia hizo algún ejercicio de coordinación, siempre en medio de la crisis. Decía Daniel Heyman en un trabajo de los años 90, decía, los países se acuerdan de coordinar cuando la oferta de coordinación es muy baja, ¿no? En momentos como estos, como bien decías vos, cada uno hace lo que puede y sin embargo el Mercosur tiene interés, o los coordinadores del Mercosur deben avanzar en algún tipo de ejercicio de coordinación y empiezan a ver, bueno, ¿qué hacemos? Claramente en estos contextos no es fácil hacer eso. Ahora, ¿qué nos podés decir respecto a cómo reaccionó el Mercosur en este contexto y más en general, qué pensás vos que se podría hacer, si es que se podría hacer algo desde el Mercosur para tener alguna respuesta más coordinada que fuera positiva para los socios? Bueno, lo anterior sirve de alguna manera para... no, tengo eco, no sé si hay eco ahí, pero si se me escuchan bien, está bien, sí, perfecto. Sí. O sea, volvamos, el Mercosur estaba en un escalón muy bajo, prácticamente desde 2000 hasta 2019. No precisamos usar demasiados eufemismos, podemos decir paralizado, podemos decir estancado, podemos usar el participio pasado que se nos ocurra, pero esa era la realidad. El 2019 parecía mostrar de que podía haber una reactivación bastante importante y un dinamismo, no solamente en el área de la agenda externa, sino también en el área de la agenda doméstica, y ahí se suscitaron tres cosas, digamos así, para volver un poco a lo tuyo. Primero es la elección en la Argentina, que de alguna manera colocó dudas en relación a la posibilidad de ratificación de estos acuerdos por las declaraciones en esa época del candidato Alberto Fernández, y tal vez porque esta visión más liberal reformista que de alguna manera creo que está bastante más avanzada en Brasil en términos por lo menos del debate y de cierta convicción de las élites, está su estadio es muy diferente en el caso argentino. Entonces, las primeras dudas se suscitaron por la renuencia, digamos así, de aceptar la negociación, y claro que todo el mundo quiere ver la letra chica, como te dije, no sé si ya ha sido divulgado. También hubo dudas en la Unión Europea, y esto tiene que ver un poco con la actitud brasileña y la política medioambiental que había adoptado Brasil, especialmente en relación a Amazonia y políticas indigenistas, etc. Esto sirvió también en términos de argumento, digamos así, legítimo, porque hay una preocupación legítima en la Unión Europea por el medio ambiente y hay una representación parlamentaria importante, digamos así, un cuarto de los ecodiputados de alguna manera abrazan esta visión, pero también las conocidas resistencias proteccionistas de los lobbies agrícolas en los países también conocidos. Entonces también había dudas en el caso de la Unión Europea sobre la ratificación del acuerdo. Y después hubo también, algunos cambios en el Mercosur, fue elegido la calle Pou, etc. Todo esto, de alguna manera, zarandeó un poco esta situación que todavía no sabemos cómo va a terminar. Pero digamos, el escalón del Mercosur, lo que quería decir, era muy bajo,
si nos olvidamos un poco de lo que ocurrió en el 2019. Y entonces, ¿cómo ha reaccionado el Mercosur en términos de esquema regional? Yo te diría que razonablemente bien. Dado el escalón en el que estamos, no se le puede pedir mucho más. Tenemos un fondo regional muy pequeño, que es el FOSEM, es muy pequeño. Entonces, los valores que han sido aprobados para una iniciativa que de alguna manera es para la investigación, la educación, en el área de la biotecnología, involucrando a institutos como el Instituto Biomédico Bonaerense, la Fiocruz acá en Río de Janeiro, el Instituto Pasteur en Uruguay, es bienvenida, digamos así. Es muy poco, porque yo, por lo que yo leí, creo que han dado 6 millones de dólares y el propio Mercosur dispuso un fondo propio de 10 millones, sumando en total 16 millones. El FOSEM siempre fue muy pequeño, siempre fue relativamente más significativo, más expresivo para Uruguay y Paraguay, o sea, para las economías pequeñas. De otros fondos propios no disponemos. O sea que bienvenida la iniciativa de alguna manera, tal vez tiene un carácter más simbólico de que efectivo, pero es bienvenida. Y bienvenida es también la declaración de los presidentes en reunión virtual, que estableció, creo que de alguna manera, garantizar el libre transporte de las cargas, realizar la unificación de procedimientos aduaneros comunes, digamos así, para el control del movimiento de personas y también para la expedición, para el ingreso en frontera. Creo que hay alguna mención un poco más hacia de cara al futuro, pensando en las dificultades de una posible retomada de la economía, de pedir préstamos al BID, a ustedes, y a la Corporación Andina de Fomento. Y hay tal vez una mención, me parece que es más vocal de que real, digamos así, debe proceder a hacer compras conjuntas en el área de los insumos médico-hospitalarios. Esto es una declaración, digamos así. Yo creo que cada uno está procurando abastecerse de su manera y con sus propios proveedores. No vislumbro, digamos, sería bienvenido que si Argentina consiguiera algunas cosas, nunca habrá sobrantes, pudiera distribuirlas a Uruguay o Paraguay. Lo mismo vale para Brasil. Esta es la idea detrás de un esquema regional donde cierta solidaridad, y suponiendo que nuestro poder de compra aumenta algo, no creo mucho, en realidad, porque ese mercado es un mercado donde ha prevalecido desde la piratería, en el caso de los Estados Unidos, con algunos compras que había hecho Brasil, por ejemplo, y digo, la mayoría hechas en China, donde no hay compromiso de entrega, donde aun cuando pagues parcialmente las compras, después te dicen que no hay y te devuelven el dinero con la multa y todo, porque alguien ha pagado 3 o 4 veces más. Todas estas historias las hemos conocido de alguna manera. Entonces te diría que esta propuesta en la declaración presidencial de hacer compras públicas conjuntas, tal vez sea más retórica y más una manifestación de buena voluntad. No sé si se podrá hacer. Si se hiciera, sería muy bienvenida, como gesto, como simbolismo, como afirmación un poco de importancia del esquema regional. Si yo tuviera otras medidas, discúlpame, me has preguntado si se me ocurren otras medidas que no las adoptadas. Yo te diría que, escúchame, mi visión es de que aquí, dado el bajo nivel de nuestra integración, el tamaño reducido de los fondos regionales, la baja interlocución política, especialmente de los nuevos gobiernos Bolsonaro y Alberto Fernández, un poco matizada con las visitas aquí del embajador Scioli y del ministro de Relaciones Exteriores Felipe Solá, pero un poco con parche, digamos así. Al final no se estableció una interlocución política porque el coronavirus nos atropelló
cualquier gestión de este tipo. Y si especialmente la frustrante respuesta de otros esquemas regionales, principalmente la Unión Europea, que son esquemas mucho más consolidados, donde los principios de integración y solidaridad y de acción conjunta debían haber respondido de una forma mucho más eficaz. Y ya ha habido un reconocimiento explícito en el Parlamento Europeo de que nada de esto funcionó bien. Se establecieron el cierre de fronteras y no hubo colaboración. Entonces, te diría que no se le puede pedir peras al olmo. El Mercosur reaccionó bastante bien, aunque sea un poco retórico lo que haya hecho, pero creo que reaccionó bastante bien, dado que estamos en un escalón muy bajo y es imposible pensar en... Yo creo que estamos más para el damage control que para una fuita en avant, o sea, vamos a una salida hacia adelante. Es impensable eso en este caso. Entonces, ahora, solo para decir algo y no quedarme sin respuesta, yo creo que el ámbito donde hemos visto en el mundo más colaboración es justamente el de la comunidad científica, ¿no? Tenemos en la comunidad científica ha habido más colaboración, están abiertas las investigaciones en todo el mundo, si hay un avance en un medicamento, se transmite esto a través de las redes científicos mundiales, etcétera, etcétera. Y en esto a lo mejor podríamos hacer algo un poco más, porque hay investigación también en Argentina como la hay en Brasil, y podríamos tal vez establecer una cooperación un poco más estrecha en nuestras investigaciones, tal vez un poco más en los pueblos de frontera. Digamos, no soy sanitarista, soy totalmente analfabeto en esta materia, pero la idea del control del movimiento de personas, en principio, lo torna imposible, pero podríamos imaginar en fronteras, digamos, cuál es el hospitales de referencia que existen en Río Grande do Sul y que existen tal vez en Misiones y Corrientes, y ver si ciertas poblaciones de frontera había que en ese momento admitir el movimiento de personas. Pero si admitimos el movimiento de personas de Corrientes a Buenos Aires por causa del coronavirus, ¿por qué no admitirlo no sé, de Corrientes a Alegrete o a Porto Alegre? ¿Entendés? O sea, yo creo que esto sería otra vez simbólico, pero digamos, en el caso de los pueblos de frontera, tener tal vez una transmisión de las estadísticas municipales en los municipios de frontera para alertar al vecino. Tal vez estas cosas se estén haciendo y yo no las sepa, pero creo que yo lo vería en esta materia, podríamos tal vez ser un poco más osados, y nuevamente creo que el simbolismo sería importante, y creo que restableceríamos una cosa que es lo básico, que es la confianza. Restablecer la confianza entre nuestros países es muy importante. Ya hemos establecido confianza en acuerdos nucleares, y en materia de seguridad y en otras más. Yo creo que este es un momento en que todo lo que se puede hacer para restablecer un clima de confianza, aun cuando la interlocución política es muy baja y ha sido muy agresiva entre presidentes y etcétera, yo creo que sería importante. No sé, entonces si vos me preguntás qué se podría haber hecho, te diría gestos más simbólicos, algunos más eficaces en el caso de fronteras, y fundamentalmente para restablecer confianza. Sí, me parece que el caso de las fronteras es central, es donde se ven más los bienes públicos regionales o la necesidad de los bienes públicos regionales, justamente porque en estos casos la necesidad de coordinación es mayúscula. Pero también te quiero aclarar que en Argentina no se puede mover libremente la gente de Corrientes a Buenos Aires en este momento, así que eso dificultaría un poco la tarea, pero me parece que es una muy buena sugerencia. Ahora, estoy un poco preocupado por el tiempo, nos quedan 20 minutos y hay muchas preguntas. Varias las estuviste contestando porque tienen que ver con Mercosur y con Mercosur Unión Europea, pero varias tienen que ver con esta segunda parte que yo quería meterme rápidamente en la charla, vinculada a esto de
del diagnóstico un poco de lo que se viene, ¿no? Y no sé cómo vos estás viendo este panorama, un poco, si coincidís con lo que dije al principio, de que va a ser un proceso de globalización más lento, o si se van a profundizar estas tendencias hacia el acortamiento de las cadenas de valor y un dinamismo del comercio y las inversiones más bajo, o si vamos a ir a un mundo directamente más cerrado, o ¿qué es lo que estás viendo desde ahí? ¿Qué es lo que pensás que puede ocurrir? Y ya metiéndome en la región, ¿cómo pensás que ese nuevo mundo impacta sobre la región en términos de desafíos y oportunidades? Bueno, a ver, acá hay que ser un poco especulativo, te diría. Digamos, lo que se discute en general es, digamos, para colocarlo en 5 ítems, la globalización avanza o vamos hacia una desglobalización o una desglobalización fragmentada. Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿habrá con las cadenas de valor? Imagínate que las cadenas de valor están de alguna manera al pie de la firma, basadas en regímenes de stocks just in time. El just in time debe haber sido una decepción, digamos, para muchas de las firmas, que en el caso, así, inmediatamente cuando China suspendió el abastecimiento de insumos, tuvieron que suspender su producción. Y entonces, por motivos precaucionales, es obvio de que habrá las cadenas globales de valor que de cualquier manera ya venían de alguna manera disminuyendo su importancia por diversas razones que no vamos a abordar en este momento, pueden ser afectadas. ¿Vamos hacia un mundo más proteccionista o más de liberalización comercial? La voy a responder a estas preguntas. La otra es, ¿fortalecemos el Estado-Nación o vamos a fortalecer instituciones de gobernanza global? ¿Cuál será el mundo? Yo creo que yo imagino un movimiento pendular. La primera reacción en estos pares de decisiones va a ser toda negativa. ¿Entendés? Yo creo que sí, vamos a la globalización, que ya tenía sus perdedores, que nunca fueron compensados, podrán sumar razones para cuestionar cuánto habíamos avanzado en términos de globalización, y habrá probablemente una globalización más fragmentada, inicialmente por lo menos. En el sentido de las cadenas de valor, sí, yo creo que motivos precaucionales. De cualquier manera, América Latina nunca estuvo demasiado estrechamente vinculada a cadenas de valor. Nosotros, había una fábrica Asia gobernada por China, había una fábrica Europa gobernada por Alemania, por otras economías, y había una fábrica Estados Unidos, pero nunca hubo una fábrica sudamericana a la cual estuviéramos claramente vinculados. Entonces, pero de cualquier manera, pienso que sí, que las cadenas de valor van a sufrir, y va a haber ciertas iniciativas de no me sé la palabra, bueno, volver al territorio. De reversión. Sí, de reversión de la desterritorialización de la producción, digamos así. Esto se va a revertir en parte. ¿Proteccionismo o liberalización? Bueno, no, vos hablaste ahora de seguridad sanitaria. El concepto de seguridad sanitaria, ese sí va a permanecer, y con bastante justificativa, pero se va a sumar al concepto de seguridad alimentaria y se va a sumar a motivaciones, entre comillas, estratégicas. Entonces, siempre el proteccionismo aludió a, digamos, las versiones proteccionistas, siempre había una razón estratégica por la cual un país debía preservar su autonomía energética, alimentaria, ahora sanitaria y en muchos otros terrenos. Se saldrán de alguna manera inicialmente fortalecidos estos argumentos. Yo creo que sí. Y en términos de instituciones globales o instituciones o fortalecimiento del Estado-Nación, sí, el Estado-Nación se habrá fortalecido. Las instituciones globales igual no estaban demasiado bien. Hablemos de las Naciones Unidas o hablemos de la organización de la OMC, y ahora inclusive de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver cómo sale parada después de que se hayan digerido un poco. En fin, ya ha habido iniciativas. No me refiero al
utopismo más burdo. Me imagino a si tuvo un buen desempeño o un mal desempeño. Pero yo creo que esto va a ser pendular. O sea, yo digo, esta visión un poco más pesimista que te estoy pasando, pesimista para aquellos que suponemos de que la globalización, o sea, al mismo tiempo tenés argumentos, o sea, estornudó a alguien en Wuhan y nos enfermamos en Buenos Aires y en San Pablo, o sea, el mundo está interconectado y la necesidad de acciones colectivas y globales y coordinación, cabe poca duda, pero digamos, el movimiento pendular va a ser primero un reflejo condicionado que ya ha ocurrido durante la pandemia y que puede que se mantenga inicialmente. Y después, probablemente, una reformulación de la globalización, en términos también financieros, y de la red de revitalización, y no voy a conseguir decir la palabra nuevamente, pero todo el mundo me estará entendiendo, ya me pedí disculpas al comienzo, así que la vuelvo a decir, y el fortalecimiento de las instituciones globales va a demorar un tiempo. Vamos a ver cómo se desempeña el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario es una de las instituciones globales, se está discutiendo en términos de aumento de los derechos especiales de SAC, de giro, ¿no? Se está discutiendo medidas para condonar deudas o de alguna manera proteger a los países que entren en default. Todas estas cosas les interesa muchísimo a la Argentina. Toda esta discusión en el Fondo Monetario y la acción, no sé si llega tarde esta discusión. Lo deseo por Argentina, que también es mi país, dado que soy binacional, de que no llegue tarde, de que haya una actitud más benevolente en este ámbito emergencial. Pero es el mundo que yo vislumbro, con un movimiento pendular. Primero la reacción, el reflejo condicionado de cerrarse, etcétera, y después una reformulación con algunos cambios, con algunos cambios. No sé si te he respondido la pregunta, Sí. pero más o menos es lo que pienso. Sí, y el regionalismo en ese contexto, que le ves un rol, algunos dicen, ¿no? Bueno, esto va a ser como decías vos, un acortamiento de la cadena de valor, esto significa inversiones que vuelven a las cercanías, a ponderar más la cercanía, y entonces el regionalismo tiene un nuevo dinamismo. Algunos, ¿no? Los productivistas, desarrollistas, embebidos en las viejas tradiciones de América Latina, dicen, bueno, acá hay una oportunidad para volver a un esquema de sustitutivo de importaciones a escala regional. Otros, un poco más, digamos, ¿no? Actualizados, como modernos, te dirían, bueno, eso no es posible, pero sí es posible una integración entre los servicios y el conocimiento y una mayor interdependencia regional a partir de estas ventajas dinámicas. ¿Cómo ves vos el rol del regionalismo en general y en particular en América Latina y en el Mercosur? Sí, como nos queda poco tiempo, te voy a responder un poco ya con foco en el Mercosur. Yo creo que las cuestiones que dejamos pendientes hacia el final del 2019 las tenemos que retomar. Están en la agenda, y esto se trata de las negociaciones, su ratificación y la dinamización de la agenda interna. O sea que no se pueden saltar estas etapas. No podemos soñar en un regionalismo muy diferente, digamos así, y como te dije, en la tradición más, la tradición o en la orientación más reformista y liberal que prevalece en Brasil, yo creo que el vínculo con el mundo permanece. No van a tener una visión de solución regional, porque no es la que le cabe a Brasil, sin duda. Entonces, yo te diría que las visiones más antiguas de un regionalismo sustituido de importación es imposible. Digamos, que cuenten con la adhesión de Brasil. Yo creo que de ese mundo hemos salido definitivamente. ¿Entendés? Puede haber reformulaciones, yo creo que sí, en el área científica puede ser, lo he de alguna manera enfatizado en las respuestas anteriores, siempre en el área energética, donde tenemos mucho que hacer regionalmente, seguro, y en el área de las comunicaciones viarias, todo aquello que estaba en las iniciativas antiguas de los proyectos
este, el Mercosur, que después fue, ya me olvidé el nombre de la iniciativa, pero vos la recordarás, en la parte de infraestructura, que después la heredó la UNASUL, digamos, como tema, IRSA, el IRSA. IRSA, el IRSA, ¿eh? Yo creo que eso sí puede ser retomado con mucha fuerza, o con más fuerza hacia futuro, pero sin saltearnos antes las cuestiones que tenemos pendientes y con una reformulación bastante importante dentro del Mercosur, especialmente en el peso que debería tener una secretaría más ágil y con mejor fundamentada, etcétera, etcétera. Hay espacio, y yo creo que hay espacio, pero los temas pendientes los tenemos que resolver. Este, Pero vos no y crees, disculpa que te interrumpa, ¿no crees también que un Mercosur en un contexto diferente también tiene que tener una agenda diferente? Digo, por ejemplo, no solo, obviamente, lo que vos decís, estoy totalmente de acuerdo, resolver los temas pendientes, pero, por ejemplo, digo, la agenda de integración productiva, que whatever it means, nadie sabe muy bien de qué se trata, ¿es una agenda del futuro o no es un tema importante para la integración? no, es un tema importante, pero otra vez tengo retorno. No sé si hay retorno ahí o está bien la voz. Bueno, Está bien, está bien. no, sí, digamos, tenemos que ser humildes y realistas. Hemos avanzado muy poco. Fuera el régimen automotriz, hemos hecho muy poco. No hemos conseguido hacerlo. Y no son los gobiernos los que pueden hacer, tienen que ser los sectores privados de alguna manera que se interesen en promover una integración productiva, claro, con el apoyo de los gobiernos, etcétera. Supuestamente, o el apoyo ha sido pequeño o las iniciativas han sido malas. Esa agenda está en abierto. Seguro que tenemos posibilidades, seguro que tenemos oportunidades, ¿entendés? Pero bueno, deberíamos tener algunos casos de suceso en esto de la integración productiva regional y no los tenemos. O sea, con solo enunciarla una y otra vez no es suficiente. En este sentido, no sé si soy realista o pesimista. Si vos me preguntás si están abiertos, sí, están abiertos y creo que sí, le podemos dar continuidad. Creo que también muy importante es también cómo algunas cosas van a ocurrir muy rápido. Si cuando todos suponemos que la pandemia acaba y que no acabamos nosotros. Vamos a partir del punto de vista optimista. Pero a final de año tenemos una elección en los Estados Unidos. Esto es muy relevante, digamos así. ¿Se reelige Trump o, o su opositor del Partido Demócrata? Esto para Brasil es muy importante, porque Brasil, como sabes, está absolutamente alineado a la política externa de los Estados Unidos. Y si hay un cambio relativamente importante en Estados Unidos, y lo habrá, digamos así, caso que Trump no se reelija, yo creo que ahí cambia bastante las cosas. Entonces, en términos inclusive de la relación bilateral Brasil-Argentina, va a haber un reposicionamiento. Lo habrá necesariamente, me parece a mí. Y esto es muy cercano, porque acaba el coronavirus y hay elección en Estados Unidos. Entonces, yo creo que este es un dato muy importante del escenario post-coronavirus para cómo nos posicionamos, para los esquemas regionales, porque esto tiene mucho que ver con política. Bueno, y ya terminando, porque a las 7 más o menos tenemos. ¿Aló? Se ha ido tu voz. No te escucho, Ricardo. No escucho. Decir algo del final de Argentina-Brasil. Ese es un tema muy difícil, no me la haces demasiado fácil. A ver, la relación Argentina-Brasil, si nos paramos en 2019, que es cuando vino el coronavirus, estaba en un punto político muy, muy endeble, muy malo, una interlocución política pésima, y presidentes inmiscuyéndose en asuntos internos
del otro país de forma totalmente, en fin, no digo novedosa porque ya lo ha habido, pero desatinada, ¿entendés? Y aparentemente no percibiendo la importancia que tiene cada socio para el otro, aunque puedan ser un poco asimétricas en el punto de vista económico, mayor dependencia de Argentina del mercado brasileño, menor dependencia de Brasil del mercado argentino, pero en varios otros temas. Yo escribí un artículo que vos has leído sobre el asunto, entonces no quisiera repetirlo aquí. Pero digamos, yo creo, por esto que te dije inicialmente, que Brasil va a continuar en una trayectoria reformista y liberal y pro integración con el mundo. Puede haber diferentes énfasis según prevalezca el gobierno Bolsonaro, que, bueno, no sabemos, todos los días es una novedad, así que no podemos decirla. Pero digamos, esta tendencia subyacente yo creo que está bastante fuerte ya en la sociedad brasileña. Entonces, esto va a prevalecer. ¿Qué va a prevalecer en la Argentina? O sea, tenemos que pensar un poco en el post-coronavirus. Hay una pregunta que yo a veces me hago. ¿Nuestros mandatarios serán evaluados por su actitud durante la pandemia o por su actitud finalmente relativa a la recesión inevitable que todos vamos a enfrentar y al éxito económico que tengamos en una eventual recuperación? Si pensáramos en que la pandemia va a ser el estímulo para futuros votantes en las elecciones presidenciales de nuestros países, primero en la de Brasil y después en la de Argentina, yo te diría de que como lucen hoy las cosas, me acabo de enterar de que hoy en Brasil hubo 400 muertos y en la Argentina estamos en el nivel de 8 o 10 por día. Es obvio que por el momento, y no hay que anticiparse en estas cosas, el suceso que ha tenido el gobierno argentino, digo, temporario y parado en este momento, es mucho mayor que lo que luce el gobierno brasileño. ¿Entendés? Entonces es probable de que, y por eso creo de que hay enormes grados de aceptación al presidente argentino y no hay ese mismo grado de aceptación por esas y otras razones al presidente brasileño. Pero de aquí a 2 años, lo importante será cómo salimos de la recesión. Y creo que esto puede prevalecer mucho en la decisión de los electores brasileños y argentinos. Primero para los brasileños, como te dije, ya en el 2022. Entonces, no estoy tan seguro. Yo tengo la impresión de que la situación económica de cara a 2 años hacia adelante va a ser decisiva en el rumbo que tomen nuestras relaciones y nuestros países. Y también habrá que ver si en Estados Unidos continúa el gobierno, como te dije antes, de Trump o no. Entonces, yo creo que hay de Biden, ¿no? Yo creo que hay razones estructurales para que las relaciones sean mejores, mucho mejores de las que estaban en 2019, y que podamos de alguna manera dirimir eventuales divergencias. Aquí hay me parece, un núcleo económico importante. Si Brasil es realmente un país que se proyecta más hacia el mundo, si desea integrarse al mundo, que creo que me parece que es lo que va a prevalecer independientemente del gobierno actual. Pero no me queda claro qué va a ocurrir en Argentina. En la discusión de las reformas y en la discusión de la integración al mundo, ha tenido otra postura, ha sido siempre mucho más mercado internista y se ha quedado relativamente aislada. Ya lo estaba, digamos, en 2019, cuando se discutían los acuerdos. ¿Hacia dónde va Argentina? Esta es una duda que yo te puedo devolver y hacer un chat con vos sobre esta pregunta. ¿Hacia dónde va Argentina después del coronavirus? ¿Entendés? ¿Va en una posición más convergente con Brasil o no? ¿O va en una posición divergente y probablemente más aislada en el marco inclusive del esquema regional? No lo sé. Creo que debemos recuperar el espíritu de nuestras buenas relaciones, desde luego, pero a futuro yo creo que
si bien podemos decir de que ha habido muchísimo ruido político en las relaciones, también tenemos que ser bastante claros de que hay divergencias reales. No barrerlas debajo de la alfombra. Hay divergencias. Nuestros caminos están siguiendo, nuestro país están siguiendo trayectorias no muy convergentes. Y entonces vamos a ver cómo las resolvemos. Y esto depende de cambios en el mundo, en escenarios en el mundo, más en Estados Unidos, y muy importante lo de Estados Unidos, y en nuestros propios países. ¿Cómo salimos de una recesión brutal? ¿Cómo saldrá? ¿Argentina entrará o no en default? Digamos, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Y deseamos todos de que consigamos. Va a haber diferencias, siempre las hay, pero no sé si hay algunas diferencias que, te repito, no es bueno ocultarlas, es bueno saber que existen. No es un problema solo de darse palmadas en el hombro y somos muy simpáticos y al final todos vemos fútbol. No es por ahí, digamos, es entender las diferencias y ver que hay tal vez proyectos de integración hacia el mundo diferentes y ver qué es lo que prevalece y cómo en todo caso la política sirve para negociar estas diferencias, cómo las negociamos sin tanto ruido. Bueno, es esto lo que te puedo decir. No sé si ha quedado alguna pregunta de algún oyente. Todavía, Vale. todavía hay oyentes, ¿eh? Hay Ay, ay, oyentes. ay, 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 hay un montón. Así que, pero yo te quiero agradecer, Ricardo, a mí me parece que fue súper interesante. Siempre me gusta hablar con vos y también me gusta que seas un brasileño no tan al uso nuestro y que en la Argentina siempre está visto que los brasileños son más proteccionistas que los argentinos, más apoyan más la producción, apoyan más y vos sos una visión mucho más moderada y mucho más realista de lo que desde acá se percibe muchas veces a Brasil. Así que te quiero agradecer este diálogo, a mí me parece interesantísimo, espero que a la gente también. Va a estar este diálogo subido a la web próximo del INTAL. Paso el aviso que muchas de las cosas que estamos que charlamos acá también las seguimos en forma y las monitoreamos en forma permanente a través de un newsletter que estamos sacando cada 10 o 15 días y que también está en la página del INTAL. Y ya el próximo jueves vamos a seguir con este ciclo de diálogos, todos los jueves a las 6 de la tarde, y el próximo jueves Pablo García va a estar conversando con Eduardo Bastita, que es el CEO de Plaza Logística, y vamos a estar discutiendo sobre un tema que efectivamente tiene mucha trascendencia en el momento actual, que es el tema de la logística en el comercio exterior en momentos tan complejos como este, pero también los desafíos y las oportunidades que tiene este sector para adelante y que directa o indirectamente afecta o impacta sobre el comercio. Así que te quiero agradecer una vez más, Ricardo, no sé si querés decir algo y cerramos. No, quedaron algunos asuntos que me había notado aquí, como el liderazgo, el vacío del liderazgo en América del Sur, la inexistencia de instituciones regionales con algún prestigio. Tenemos un número de instituciones regionales superior al número de países. Me estoy refiriendo apenas a América del Sur, y todas ellas inoperantes. En fin, por lo tanto, excelente la iniciativa de ustedes, del digital, para promover estos diálogos. Espero que lo hagan también con otros miembros sudamericanos o latinoamericanos, desde luego que lo harán. Y para mí, en fin, hablar de estas cosas es siempre un placer, y hablar contigo también. Así que soy yo el que les agradezco, y espero que algunas de estas reflexiones susciten debates, que es lo más importante, y susciten reflexiones. Seguro. Solo eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Seguro que vamos a seguir charlando, y obviamente dijiste algo muy importante. El INTAL no es Mercosur, el INTAL no es Argentina y Brasil, el INTAL es también América Central, el Caribe, es la Alianza para el Pacífico, así que todos estos temas los vamos a seguir tratando desde las distintas ópticas subregionales y en los próximos diálogos que vamos a tener con este ciclo que, como les digo, va a estar todos los jueves a las 6 de la tarde en esta dirección.
y vamos a ir ampliando la agenda a distintos temas y distintas subregiones. Gracias de vuelta, Ricardo, y gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.